Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro video podcast. En esta ocasión realizaremos un homenaje a uno de los grandes fotógrafos mexicanos del siglo XX, Manuel Álvarez Bravo. Acompáñanos en este viaje a través de su vida y obra, donde exploraremos su contexto histórico, su biografía, su estilo fotográfico y su impacto en la época. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguir disfrutando de contenido emocionante como este. Este episodio está especialmente dedicado a nuestros espectadores y oyentes mexicanos, como un agradecimiento por su constante apoyo. ¡Comencemos! La primera vez se otorgó a Ansel Adams, la segunda a Cartier-Bresson y la tercera a mí, es decir, a México, a la América Latina, porque para mí todo queda envuelto en eso, ¿verdad? Antes de adentrarnos en la vida de Manuel Álvarez Bravo, es importante comprender su contexto histórico en el que vivió y creó su obra. Nacido el 4 de febrero de 1902 en la Ciudad de México, Álvarez Bravo presenció los cambios y las transformaciones de México durante el siglo XX. Su carrera artística se desarrolló en el periodo conocido como Renacimiento Mexicano, que surgió después de la Revolución Mexicana. Este periodo se caracterizó por la búsqueda de una identidad nacional y la exploración de las raíces propias de México, tanto en las artes como en la arqueología y la historia y la etnología. Si algo yo aprendí de don Manuel Álvarez Bravo, además de mirar su trabajo, que eso sigo trabajándolo y sigo viéndolo y sigo revisando los libros, es este asunto que nunca me lo dice él formalmente, pero para ser mejor fotógrafo, sigo insistiendo, hay que ser mejor persona. Una actitud que tiene que ser como de esta vida de principios, ética del artista en relación con su medio, en relación con su propia obra, y que para lograr superarte eso hay que ser una mejor persona, ¿no? O sea, a la hora que a mí me cae el 20, ya había muerto probablemente cuando yo llego a esta conclusión, pero en el fondo yo diría que ese es el gran legado que a mí personalmente me deja don Manuel, es eso, hay que ser mejor persona para chance lograr ser un poco mejor fotógrafo. Manuel Álvarez Bravo, uno de los fotógrafos más destacados de México y considerado uno de los fundadores de la fotografía moderna a nivel mundial, nació el 4 de febrero de 1902 en el centro de la Ciudad de México. A los 12 años interrumpió sus estudios debido al fallecimiento de su padre y comenzó a trabajar para ayudar a su familia en una fábrica textil y posteriormente en la Tesorería General de la Nación. Desde temprana edad, Álvarez Bravo mostró interés por la fotografía, ya que su abuelo y su padre eran aficionados a esta forma de arte. Descubrió las posibilidades de la cámara y se convirtió en un autodidacta en todos los procesamientos y técnicas fotográficas, así como en las técnicas de la gráfica. En sus inicios exploró el pictorrealismo, influenciado por sus estudios de pintura en la Academia de San Carlos. Posteriormente se adentró en las estéticas modernas, como el cubismo y la abstracción. En 1930 incursionó en la fotografía documental cuando recibió el trabajo de Tina Modotti en la revista Mexican Folklore Wise. También trabajó para los pintores muralistas Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Álvaro Bravo se convirtió en una figura emblemática del periodo conocido como el Renacimiento Mexicano, que tuvo lugar después de la Revolución Mexicana. Durante este periodo, México experimentó una búsqueda de identidad, de modernización
donde las artes, la arqueología y la historia y la etnología desempeñaron un papel relevante. Álvarez Bravo encarnó ambas tendencias en las artes plásticas. Entre 1943 y 1959 trabajó en el cine realizando fotografías fijas y también experimentando con su propio trabajo personal. A lo largo de su vida presentó más de 150 exposiciones individuales y participó en más de 200 exposiciones colectivas. Su obra ha sido elogiada por expresar la esencia de México y por tener una mirada humanista que refleja referencias estéticas, literarias y musicales, lo que le otorga una dimensión universal. Manuel Álvarez Bravo falleció el 19 de octubre del 2002 a los 100 años de edad, dejando un legado duradero en la historia de la fotografía mexicana y latinoamericana. Fue reconocido por su enfoque artístico único y su capacidad para capturar la esencia de México en sus fotografías. He sido siempre aficionado, actualmente sigo siendo un aficionado. Nunca he sido propiamente un fotógrafo profesional. He hecho la fotografía por placer. Naturalmente, todo lo que se hace en la vida tiene que tener esa base de placer, pero paralelamente la seriedad, la importancia del oficio. Resulta que durante su carrera tuvo la oportunidad de fotografiar a personajes famosos como León Tolstoy, Frida Kahlo, Diego Rivera, Juan Rulfo y Luis Buñuel, entre muchos otros. Su cámara se convirtió en testigo de momentos históricos y encuentros con figuras destacadas del arte y la cultura. Sin duda, estas experiencias le permitieron capturar la esencia de cada individuo y transmitirla a través de sus fotografías. Ahora adentrémonos en el estilo fotográfico único de Manuel Álvarez Bravo. Esta imagen que se llama Dos pares de piernas, así simplemente dos pares de piernas. El referente original era un rótulo que se había colocado frente a la fachada que entonces se estaba construyendo como primer rascacielos de la Ciudad de México. Alguien como Álvarez Bravo se centró estrictamente en el detalle de este anuncio que promovía los neumáticos Euskadi. La fotografía en su capacidad de cerrarse, recortar, ser memoria de otro recorte, desplazó del terreno de la publicidad y del detalle arquitectónico al misterio de la poesía que tanto hemos mencionado. Produjo una imagen sumamente misteriosa. A lo largo de su carrera, exploró diferentes corrientes artísticas, desde los pictorialismos hasta las estéticas modernas como el cubismo y la abstracción. Sin embargo, fue en la fotografía documental donde encontró su verdadero camino. Sus imágenes capturaban momentos cotidianos y retratos con una mirada profunda y poética. Utilizaba la luz, las sombras y la composición de manera magistral, creando imágenes que evocan emociones y contaban historias sin palabras. Su trabajo se caracterizaba por la riqueza de detalle, la sensibilidad hacia su entorno y la capacidad de transmitir la esencia de México. El impacto de Manuel Álvarez Bravo en su época fue significativo. Sus fotografías se convirtieron en un testimonio visual del Renacimiento mexicano y reflejaron la identidad y la cultura del país. Su trabajo capturó la atención tanto a nivel nacional como internacional. Fue reconocido por sus habilidades para revelar la singularidad de México y transmitir emociones a través de sus imágenes. Yo le hice a Calles, disculpando, un estupendo retrato.
la negativa. De manera que queda únicamente para mí un recuerdo de esa fotografía en el libro de Anita Brenner. Álvarez Bravo se convirtió en una figura emblemática de la fotografía latinoamericana y dejó un legado duradero en el mundo del arte. Además de su destacada labor en el ámbito de la fotografía, Manuel Álvarez Bravo también dejó una huella significativa en el cine mexicano. Su impacto en esta forma de expresión artística se manifestó a través de su colaboración en diversas producciones cinematográficas, donde aportó su visión artística y su perspectiva única. El trabajo de Manuel Álvarez Bravo en el cine mexicano se caracterizó por su enfoque estético y su capacidad para capturar la esencia de las escenas y de los personajes. Su dominio de la composición, la luz y el lenguaje visual se tradujo en imágenes cinematográficas de gran belleza y profundidad. Si bien no se proporciona información específica sobre las películas en las que participó Manuel Álvarez Bravo, su contribución al cine mexicano se considera invaluable. Su enfoque artístico influyó en la forma en que se creaban y se percibían las imágenes en movimiento en el cine de la época. El cine mexicano ha sido reconocido a nivel internacional por su riqueza visual y su capacidad para contar historias con pasión y autenticidad. La participación de Manuel Álvarez Bravo en esta industria contribuyó a consolidar esta reputación y a elevar el nivel artístico del cine mexicano. Además, su trabajo en el cine fue una extensión natural de su visión artística y su exploración de la cultura mexicana. A través de sus fotografías, Manuel Álvarez Bravo retrató la vida y las tradiciones de México, y esta sensibilidad se reflejó en la película en las que participó. El impacto de Manuel Álvarez Bravo en el cine mexicano trasciende las fronteras temporales y continúa inspirando a los cineastas y artistas de hoy en día. Su legado perdura como un recordatorio de la importancia de la estética y la pasión en la creación cinematográfica. A lo largo de su carrera, Manuel Álvarez Bravo recibió numerosos logros y premios en reconocimiento a su contribución al mundo de la fotografía. Aunque es difícil enumerar todos sus reconocimientos, podemos destacar su participación en más de 150 exposiciones individuales y su presencia en más de 200 exposiciones colectivas. Su obra ha sido elogiada por críticos y expertos y ha dejado una huella imborrable en la historia del arte y la fotografía. El legado de Manuel Álvarez Bravo perdurará hasta el día de hoy, inspirando a generaciones futuras de fotógrafos y amantes del arte. Esta podría parecer una fotografía política porque es el obrero en huelga asesinado. Es una obra que tiene paz, curiosamente, ¿no? Que tiene una paz increíble, que está tranquilo, que está sangrando, y es la única foto que Álvarez Bravo ha hecho políticamente, pero que para algunos críticos de arte es una obra poética. En cuanto a la ideología política de Manuel Álvarez Bravo, se le considera un artista comprometido con su tiempo y su país. Durante el periodo conocido como el Renacimiento Mexicano, que tuvo lugar después de la Revolución Mexicana, Álvarez Bravo fue testigo y participante activo de la búsqueda de una identidad nacional con raíces propias. Su trabajo refleja una mirada humanista y una conexión profunda con la cultura y la historia de México. A través de sus fotografías transmitió un mensaje de unidad y orgullo por la riqueza cultural del país. Aunque su ideología política específica no se menciona en las fuentes proporcionadas, su obra habla por sí misma y muestra su compromiso con su tierra natal. Si te apasiona la fotografía y deseas explorar más sobre la vida y obra de Manuel Álvarez Bravo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube.
Allí encontrarás contenido exclusivo sobre artistas destacados, historias fascinantes y entrevistas con expertos en el mundo del arte y la fotografía. No te pierdas la oportunidad de sumergirte en el fascinante universo de la fotografía y descubrir las joyas que esconde la historia del arte. Suscríbete ahora y forma parte de nuestra comunidad de amantes del arte y la cultura. Queridos espectadores y oyentes mexicanos, en este episodio es un homenaje para ustedes y nuestro apreciado público. Queremos agradecerles por su constante apoyo y por acompañarnos en este viaje lleno de arte, cultura y conocimiento. Sin ustedes, nuestro canal no sería posible. Los invito a seguir disfrutando de nuestros episodios y a compartirlos con sus amigos y seres queridos. Juntos seguiremos descubriendo las maravillas del mundo del arte. Y como siempre les digo, nunca, pero nunca dejes de hacer foto. Hasta la próxima. Yo empecé a hacer fotografías con una camarita prestada que todavía recuerdo. Hay muchísimas cosas que se me han olvidado, pero eso no se me olvida. Esa cámara se llamaba Premal número 12. Y entonces, pues hacía yo fotografías como ahora, igual, cosas que veía yo en la calle, en los edificios, etcétera.